Hola muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de la asignatura de biología. Bienvenidos a nuestra clase número 1, en donde pues vamos a identificar ciertos aspectos de lo que es la biología. Y bueno, no nada más quedarnos con lo que siempre nos dicen, ¿no? Biología es igual a vida, biología es animales, biología es plantas, biología es esto o aquello, ¿no? Realmente la biología es una ciencia que abarca mucha área y que no nada más va solita, abarca también áreas de física, de química, de matemáticas, que son realmente las ciencias auxiliares en torno a biología, ¿no? Y que bueno, y que esta también se comporta o se compone, mejor dicho, de otras áreas que a su vez hace ramas. Pero bueno, vamos a iniciar la clase para que podamos comprender lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, en nuestra primer clase vamos a conocer los conceptos básicos de biología, vamos a identificar esos elementos pues que son tan básicos que nos ayudan a comprender la biología y que al final de esta lección vamos a conocer las características principales de los seres vivos. Bien, bueno, para empezar, biología. Es la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con los seres vivos. Biología va a abarcar tanto, como lo vemos aquí en la imagen, que me pareció muy interesante, tanto el aspecto de herencia, de microorganismos, de organismos pues ya de gran tamaño, como lo son los animales, como lo son seres humanos, y en su entorno. No nada más es decir, pues vivo en cierto ecosistema, en cierta población y ya, es lo único que voy a estudiar. No, también el cómo afecta nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento biológico en torno a estos ecosistemas, a nuestro nicho ecológico, que es un poquito más orientado a la ecología, pero que al final esos fenómenos de comportamientos sociales o comportamientos biológicos, pues sí interfieren en el desarrollo de la vida de un ser vivo. Y un ser vivo es todo aquel que produce energía o que ayuda a producir energía, ¿vale? Muchas veces del modo teológico decimos, ay, es que se murió y su primera reencarnación es un gusano, o no sé, qué sé yo, ¿no? Creencias teológicas que a veces pues nos dañan o no, bueno, no nos dañan, pero sí de alguna manera interfieren o, ¿cómo podríamos decirlo? Um, Afectan a los seres vivos. También que abarca biología. Ese proceso que de hecho es una de las características que irónicamente tienen los seres vivos, el proceso o lo que conlleva a decir muerte, pues sí es parte del ciclo que también estudia biología. No queremos, o sea, por eso yo les menciono que un ser vivo es aquel que da vida o que genera vida y que a veces un proceso de muerte también podemos obtener energía y que podemos dar con esa energía pues obtener vida, ¿vale? Entonces no nada más es hay nada más solo seres vivos o etcétera, etcétera. Y existen muchos científicos que actualmente pues vaya, de la gran cantidad que son algunos desconocidos, pero que han aportado mucho. Pero uno de los más representativos, pues fue Lamarck y fue Darwin, obviamente, con el origen de las especies y lo que es el proceso de adaptación, de evolución, de hecho. Esos son de los más representativos. Y un pequeño dato curioso, Darwin sí es un biólogo, pero también se dedicó un poquito al área filosófica, bueno, al área psicológica también, porque pues él definió, ¿no? Él observó que a partir del comportamiento biológico del ser humano, pues también tenía que intervenir en el aspecto biológico dentro de una comunidad. Y no nada más él, o como podemos decir, no nada más lo que es Darwin y Lamarck con sus teorías, pues aportaron ciertos aspectos o ciertos avances a lo que es biología. También, por ejemplo, Leeuwenhoek, Fleming, ¿quién más podríamos decir? El Leucípido, bueno, que él fue un poquito más para lo del átomo. Pero en fin, podemos hacer una lista enorme. Por ejemplo, Mendel, que se encarga
o es conocido como el padre de la genética, que la genética es una de las ramas auxiliares de la biología. Ajá. O incluso, ¿quién más podríamos definir, no? Bueno, son tantos que sería una lista enorme para poderlos enumerar. Por ejemplo, Fleming, que pues fue el inventor o el descubridor, mejor dicho, de lo que es pues la penicilina, vaya. Por ejemplo, Watson y Crick, estos dos científicos que nos ayudaron a definir la forma molecular de lo que es la molécula de ADN, que es la que vemos aquí en la primera I de biología. Ajá. Len Wenhu, que ayudó pues con ciertos experimentos para a partir del microscopio, o por ejemplo Louis Pasteur, que fue el creador de la vacuna antirrábica a partir de ciertos experimentos. Entonces, todos esos científicos nos dieron una aportación a lo que es biología y que la podemos manejar y bueno, sí, conocer como hasta ahora, ¿no? Que se va a encargar, sí, del aspecto de estar estudiando la vida, pero no precisamente porque es la vida, sino que también podemos obtener vida a través de la muerte, muy independiente de las teorías o de las creencias teológicas que tú conozcas, ¿vaya? Bueno, ¿cuáles son las ramas de la biología? Tenemos bacteriología, que obviamente se encarga de estudiar a lo que son las bacterias. Botánica, que obviamente se encarga de estudiar todos los fenómenos relacionados con las plantas. Ajá. La citología igual, ahí vamos a estar estudiando lo que son aspectos de los microorganismos. Bueno, realmente la citología a lo que se estudia es propiamente todos los aspectos de la célula. Ajá. En ecología vamos a estar pues obviamente observando y estudiando todos los aspectos de los seres vivos en cuanto a su entorno, en cuanto a su ecosistema. En embriología, pues su nombre lo dice, vamos a estar estudiando a los embriones de cualquier tipo. En etología lo que se hace es estudiar pues ahora sí que la relación que tiene el hombre con los animales. Ajá. En virología vamos a estar estudiando, pues a todos los virus, ¿no? A toda la clase de los virus, por ejemplo, al coronavirus. Ese es a lo que nos vamos a estar dedicando y observando a la fisiología, perdón, a la virología. Y de hecho la virología nos va a ayudar, es muy interesante porque luego de ahí sacan también las vacunas, obviamente también en bacteriología, pero también una parte de la virología junto con todos los aspectos de químico farmacéutico y todos esos rollos nos ayudan pues a definir o a inventar una vacuna. En la fisiología, pues aquí vamos a estudiar todo lo que son los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. En la genética, pues obviamente vamos a estar estudiando todos los aspectos que nos dan, pues por malformaciones genéticas, mutaciones, no nada más las mutaciones son, ay, como que ya me salió una extremidad, ¿no? Sino también porque somos rubios, porque somos morenos, todos esos aspectos, porque heredamos ciertas enfermedades o varias cosas así. También vamos a estar en histología. Y por cierto, antes de pasarme a la histología, en la genética es muy importante porque de hecho de ahí proviene todo lo que es lo del ADN. Ajá, lo que es lo del ADN y pues obviamente nos brinda esas herramientas que es lo de la nueva tecnología o el ADN recombinante, lo que son los alimentos transgénicos o yo no tanto los alimentos transgénicos porque también ya hay órganos que podemos modificar genéticamente a partir de obviamente un gen y esto es muy importante porque las personas que llegan a perder un órgano por cualquier razón y luego es muy difícil que nosotros encontremos así como que a un, ¿cómo decirlo? A un donante o algo así. Ya con estos adelantes del ADN recombinante ya podemos pues sustituirlo mucho más fácil, ¿va? La siguiente es pues la histología, que se va a encargar de la composición y un poquito de la estructura de los tejidos de los seres vivos. Ajá.
En la morfología, obviamente, pues cómo se da la forma, y en la zoología, pues el comportamiento, de los animales en cuanto a su entorno. Estas son algunas de las ramas, por mencionar algunas, porque no son todas, para este aspecto de la biología. Ajá, para que ayudan al desarrollo de la biología. Y pues bueno, ok, se atora un poquito esto, ok. Dentro de los seres vivos, a pesar de que son bioelementos, nosotros necesitamos conocerlos, ¿no? ¿Qué son los bioelementos? Pues son los elementos que nos van a ayudar a vivir. Ajá. Se forman por tres partes, que son los primarios, secundarios y los oligoelementos, que obviamente están presentes en un tanto porcentaje diferente al ser, en el ser humano o en los seres vivos. Ajá. Esos bioelementos los podemos adquirir o los podemos desarrollar en nuestros propios organismos. Algunos los necesitamos adquirir o los sintetizamos a partir de otros. Y estos bioelementos, aparte que algunos los tenemos ya en nuestro organismo, en nuestro metabolismo, en otros casos, pues vamos a tener que estarlos sintetizando y metabolizarlos, ya obteniéndolos por otros medios, por ejemplo, nuestros alimentos. Y bueno, en el primario, en la clasificación primaria, que constituye el 96% de nosotros, seres vivos, se van a encontrar los bioelementos como son el principal, el carbono. Y así como lo vemos aquí, es el llamado grupo CHOMS o CHOMS. Aquí nos falta, creo que un poquito. No, sí está bien. El CHOMS es en la proporción que lo vamos a ir encontrando. Y vamos a encontrar en mayor proporción el carbono, porque de hecho el carbono es nuestra molécula principal para sintetizar. De ahí obtenemos la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía. Posteriormente tenemos al hidrógeno, y lo tenemos obviamente en presencia como agua, y también al oxígeno. Después tenemos al nitrógeno, fósforo y azufre. Sí, nosotros tenemos azufre en nuestro cuerpo y que es fundamental para nuestra vida, ¿no? En los secundarios, que ya forman un 3.33%, pues son el sodio, por eso necesitamos un poquito de sales, como también lo son el potasio, el calcio en nuestros huesos, el magnesio también, y un poquito de cloro. Sí, tenemos poquito, por eso está al final, casi. Y bueno, de los oligoelementos, o también la clasificación terciaria, como algunas personas lo conocen, pues va a constituir apenas el 0.1% de todo, ¿no? Y bueno, en esa proporción, imagínate, si es el 0.1, ni siquiera es un 1%, se encuentra el fierro o hierro, el azufre, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. ¿Cómo los vamos a clasificar o cómo los vamos a tener dentro de nuestros organismos, ¿no? Bueno, el oxígeno lo vamos a presentar dentro de 25 kilos. El carbono, a pesar de que está en menor proporción, como aquí lo dije, como aquí lo muestra, pero realmente sí está más presente, ¿no? Tal vez no en forma de kilo, pero sí es, por ejemplo, nosotros también lo podemos respirar en forma de CO2 y ese tipo de aspectos. Es por eso que tal vez en el cuerpo humano lo tengamos en menor proporción en comparación del oxígeno, pero es en mayor proporción el bioelemento que necesitamos para poder subsistir. El hidrógeno también lo tenemos como proporción de 4 kilos, el nitrógeno de 1 kilo, el calcio, fíjate, son 570 gramos, y el fósforo en 445 gramos. Y bueno, perdón, se me lenguó la traba. Entonces eso es lo que nosotros vamos a conocer, o la composición realmente que tenemos de estos bioelementos en nuestra naturaleza, en nuestro metabolismo. Y que realmente estos bioelementos, aquí tenemos un poquito más de oligoelementos, porque ya depende del metabolismo de cada quien. Pero eso es realmente lo que nosotros metabolizamos en nuestro cuerpo, y que necesitamos de este tipo de bioelementos para poder subsistir.
Por ejemplo, los bioelementos secundarios muchas veces los obtenemos a partir de las vitaminas, o de las verduras, de las frutas, también los oligoelementos, pero son más presentes los bioelementos secundarios en ese tipo de alimentos. Y los primarios, pues como aquí lo podemos observar, son moléculas orgánicas que están presentes en nuestro metabolismo o en nuestro cuerpo y que también los obtenemos a partir de alimentos, como por ejemplo, o de otras reacciones químicas. Por ejemplo, el oxígeno los obtenemos a partir también del CO2, ¿no? Que nosotros estamos respirando. El carbono igual, pero también pues lo obtenemos de las fuentes primarias, como lo es la glucosa, la sacarosa, todo ese tipo de azúcares que nosotros consumimos. El hidrógeno, pues a partir del agua. El nitrógeno, pues aquí hay algo interesante porque en nuestras siguientes lecciones vamos a conocer lo que es el ciclo de nitrógeno, y de dónde lo vamos a estar obteniendo. Una parte, no toda. Al igual que el azufre, algunas personas, una vez un profesor me dijo en la universidad que las personas que tenemos un poquito el cabello quebrado chino es porque tenemos una pequeñita parte de azufre en nuestro cuero cabelludo y que por eso nos sale así chinito. No sabemos, habría que ver, habría que investigar después de este video, pero a ver si es cierto. Y pues el fósforo, ¿no? Que también lo podemos obtener a partir de otros procedimientos o de otras fuentes. Bien, las características que tenemos todos como seres vivos, animales, plantas, seres humanos, bacterias, virus, todo, etcétera, etcétera, pues vamos a tener ciertas similitudes, ¿no? Y bueno, uno de los cuales, o las características que todos presentamos como seres vivos para considerarnos seres vivos, pues son el metabolismo, la adaptación, la composición y estructura, irritabilidad, reproducción, nutrición, crecimiento, homeostasis, para podernos considerarnos como nosotros como seres vivos. Aclaro, los seres vivos no nada más son los animales y plantas y seres humanos. También tenemos a los virus y a las bacterias, levaduras, todo eso porque al final de cuentas comparten estas mismas características o realizan estas funciones, de las cuales ahorita vamos a hablar de las 4 más puntuales, las que son más representativas y las que podemos observar mejor a nivel macromolecular, ¿vale? Bueno, para empezar vamos a hablar con una de las más importantes, que es la reproducción. Y la reproducción como tal es el ciclo vital de los seres vivos, donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Prácticamente eso es reproducción, a pesar de que existe la muerte, pues sí se considera parte de este ciclo vital, ¿no? Por eso dices, es el ciclo vital de los seres vivos, porque a partir de que es como yo les decía hace rato, si nosotros morimos o algo así, o sea, para un organismo ya acaba la vida y se va a escuchar muy cruel tal vez, pero para unos ya acaba la vida. Pero tus células muertas y todo ahí inerte, ayudas a que otros organismos, otros seres vivos, pues se alimenten de ti. Y sí, por ejemplo, vamos a poner un caso muy, muy especial, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es cierto. Cuando existe un cadáver, lamentablemente cuando la gente irresponsable tiene un animalito y por alguna extraña razón muere, ¿qué hacen, no? Le echo cal para que, no sé por qué, creo que es para que no vuelan o no sé, pero por dentro pues ya están ahí los microorganismos o las larvas, en este caso de mosca, que son las más comunes, ahí comiéndose todo ese tejido, ¿no? Bueno, eso es lo más común, lamentablemente. O por ejemplo esta nueva terapia que les hacen, por ejemplo, a las personas que por algún accidente pues pierden una extremidad o pasa algo dentro de su tejido y se está como que pudriendo. Entonces, para quitar toda esa pudrición les ponen larvas, me parece que sí son de mosca, no recuerdo bien, pero para que se coman toda esa carne putrefacta y limpien ese tejido. Y esa es una terapia médica que está aprobada.
Entonces, a pesar de que ese tejido, porque no quiere decir que la muerte es así de, ya yo me morí como ser vivo y ya. No, o sea, tus células son las que mueren. Ajá, entonces, y a partir de esa muerte celular hay otros organismos que se aprovechan de esas células muertas para poder ellos crecer, desarrollarse, reproducirse y otra vez morir. Entonces es un ciclo que cada uno vive para, o bueno, presenta para que podamos vivir otros organismos y así sucesivamente. Un ejemplo, nosotros, las personas que son carnívoras, o que somos de hecho, porque pues también están los vegetarianos, matan a la res, ¿no? Matan a la res y ya tú vas a la carnicería y compras tu buena proporción de carne, la guisas, te la comes. Y tú sigues creciendo mientras la pobre res, o sea, ya está como en el tercer purgatorio, casi, casi. O incluso los vegetarianos, ¿no? También no se salvan, porque, vaya, eh, tú al arrancar una flor o bueno un vegetal que son lo que es su mayor fuente de consumir de obtener energía, de comer, si no estoy hablando mal, pero bueno, ellos no comen nada de origen vegetal, digo de origen animal, entonces lo hacen de origen vegetal, lo extraen de los huertos de donde está plantado y a pesar de que dejen la raíz, pero ya le quitaron una buena proporción a la planta. Ajá. Entonces eso ya es un poquito inerte, sí existe todavía un poquito de obtención de energía a partir de esas plantas que se arrancan, pero bueno, es el mismo proceso, ¿vale? Y bueno, eso de la reproducción va a depender del tipo de célula o del tipo de organismo que vamos a estar haciendo, ¿no? Porque por ejemplo existe la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y la reproducción sexual técnicamente es la unión de varios gametos o de diferentes gametos. Ajá. Aquí como lo dice, intervienen gametos. Tienen características diferentes al progenitor y tienen gametos masculinos y femeninos para poderse reproducir. Implican unión de células y bueno, tienen dos progenitores de dos sexos. Aquí obviamente todos vamos a pensar que pues, sí, ¿no? Es muy independiente de la psicología que conlleva que si invitas a una chica a una fiesta, que últimamente acabo de ver un post en Facebook y es cierto, haciendo un pequeño paréntesis, que esta nueva generación es experta en sexo y nada en el amor, muy virgen en el amor, algo así decía, pero bueno, tenemos relaciones express, pero eso no es lo que importa ahorita aquí, eso es un poquito más psicológico, ¿no? Más social. Aquí nos va a importar un poco más la parte biológica, total. Conoces a una chica, pasa algo, o a un chico pasa algo, como nos lo enseñaban antes en la primaria, ¿no? Se dan un fuerte abrazo y quedan tan juntos que obviamente, pues el chico eyacula. Bueno, si la mujer está ahora sí con un óvulo listo para fecundarse, pues lo más seguro es que se fecunde y nazca un bebé. Pero no nada más se da en el aspecto animal, ¿no? No nada más es con, por ejemplo, o sea, con seres humanos y seres humanos o animales con animales. También existen plantas que tienen esta forma de reproducción, una que es masculina, y otra que es femenina. También existen ese tipo de plantas. Y lo curioso también es que también existen plantas que son hermafroditas, o sea, que tienen los dos aparatos reproductores. Entonces, no nada más la reproducción sexual se cierra a seres humanos o animales, también lo podemos encontrar en plantas, ¿vale? Y que incluso hay estudios que empiezan a demostrar que también existe este tipo de reproducción en bacterias, entonces habría que investigar si realmente lo podemos hacer en cuanto a bacterias. Sin embargo, la reproducción asexual, que es, nosotros al escuchar asexual, es obviamente no va a ser como que hacer el amor prácticamente, ¿no? Como que no va a haber esa unión de un gameto masculino con un gameto femenino. Por eso dicen no intervienen gametos. Las características iguales al progenitor. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en la reproducción sexual, dice que las características son diferentes al progenitor. O sea, no, si yo, vamos a ponerlo, ¿no? Si tú tuvieras un novio, digamos, chino,
Ajá, o una novia china. Existe lo que es en genética, pues toda esta serie de cromosomas, y que hay una parte que es dominante y una recesiva, ¿no? Y que a veces es más probable que si tenemos un hijo con alguna persona que viene del continente asiático, por ejemplo, un chino o una chinita, pues que sus ojos salgan como pues rasgaditos, ¿no? Pero no es igual o idénticamente a la mamá o al papá, que a veces dicen, ay, es que es una imagen y que los clones, ok, sí. Bueno, en el caso de los clones es muy difícil porque ahí ya se está haciendo otro procedimiento, ajá, que es la fecundación in vitro o in vivo, ajá, pero eso no es reproducción sexual al final de cuentas. Esos ya son otro tipo de métodos orientados a la genética. Y que en el caso de que pues sí hayan hecho, bueno, hayan tenido relaciones sexuales, iba a decir hayan hecho el amor, pero bueno, hayan tenido relaciones sexuales y que uno salga casi idéntico al progenitor, ok, pero no es igual, puede salir el 99.9% igual, más no se considera que sea el 100% igual por esa pequeña característica. En el caso de la reproducción asexual, ahí sí se considera un aspecto que sí pueden heredar tanto de la madre, del padre, bueno, del progenitor, porque aquí no hay mamá ni papá. Aquí sí se puede considerar ese aspecto. Y bueno, es producido por un solo individuo, por eso te digo que aquí no hay mamá ni papá, y que se puede dar en diferentes formas. No implica la unión de células y solamente hay un progenitor. Ajá, vamos a visualizarlo de una mejor manera. Esto va a depender mucho también del tipo de célula que estemos utilizando, porque existe tanto la célula animal como la célula vegetal, que bueno, ya en su debido momento tú sabrás cómo se hace, ¿no? Bueno, cómo diferenciar una de la otra y la vas a empezar a estudiar, lo que forma parte de lo que es biología celular. Pero bueno, la reproducción asexual es la reproducción de los organismos unicelulares como las bacterias, protozoos y algunas algas. Ajá. Existen 3 métodos, que es la de bipartición, gemación y esporulación. La bipartición es como si fuera, bueno, aquí lo dice, ¿no? El núcleo se divide en 2 y después la célula se divide en 2 del mismo tamaño. Aquí está de bipartición, donde lo vemos un ejemplo en la vida cotidiana. No sé cómo lo digan en tu estado, pero aquí las llamamos lombrices de tierra, que son una especie de gusanito como color marrón o como cafecitas que están en la tierra. Y que si tú estás ahí jugando en la tierra y te salen, que de hecho no las debes de matar, porque ayudan a oxigenar la tierra para que crezcan más plantitas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese animalito, ese organismo vivo, si tú lo partes con una tijera, con una navaja, con las manos, con lo que tú quieras, el chiste es que queden 2 partes, no es que hayas matado a un animalito, es que quedan 2 lombrices ahora. Ajá, tampoco se trata de estarlas partiendo para que, pues si parto más voy a hacer más lombricitas y así oxigenan más rápido la tierra. No, tampoco se trata de eso, pero suele pasar. Ese es el método de bipartición, porque a partir de una lombriz, si yo por ejemplo la corto por X o Y razón, tengo ahora 2 lombrices y que son específicos, por eso es reproducción sexual, porque es idéntica al progenitor. Y aquí, ¿quién fue el progenitor? Pues la primera lombriz que me puse ahí a partir. Ajá. La siguiente es la gemación, que es el núcleo se divide en 2 y se desplaza hasta la membrana y forma una yema que se separa, formando 2 células de distinto tamaño. Este procedimiento lo comparan mucho con lo que son los huevitos. Ajá, los huevitos de cualquier animalito. Ajá. Y bueno, ese es uno. La esporulación, que ese también es muy presente en nuestra vida cotidiana. Y pareciera que no, pareciera que si te preguntaran, a ver, dime un tipo de reproducción asexual, y te quedas así con tu cara de say what. No, sí hay muchos ejemplos de reproducción asexual. Y bueno, en la esporulación es donde el núcleo se divide repetidamente y se rodean de membranas formando células llamadas esporas. Ajá. Y sí, las esporas
pues hacen este tipo de reproducción y hay que tener cuidado en específico con las esporas, porque las esporas son organismos que se encuentran en el agua y si tú adquieres una, a ellas les encanta vivir en los pulmones y si se llegan a reproducir, pues te van a llenar todos los pulmones de esporas y es muy difícil sobrevivir a eso. Ajá. Casi toda la gente que llega a aspirar o a introducirse una espora, obviamente accidentalmente por cualquier vía, que por lo general les encanta también vivir en el agua, es muy difícil quitarla. Mucha gente muere, de hecho, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, aunque deberíamos porque es una parte de lo que hablamos de que sobreviven unos a partir de otros, del ciclo de vida. Pero bueno, si se reproducen, obviamente pues es casi seguro que tú no la libres. Espero que nunca te pase y hay que tener por eso cuidado con el agua que consumimos. Por lo general están en agua que es sucia, que es precaria. Pero bueno, eso es cuando se reproducen. Pero otro ejemplo para que puedas visualizarlo mejor es como si fuera un diente de león. Así vamos en la... el diente de león no es espora, claro, ese es una pequeña plantita. Pero cuando tú le soplas, pues ahí va, ¿no? El diente de león y vuela y todas esas semillitas. Y donde cae esa semillita va a crecer ese diente de león. Por eso es un método de reproducción asexual. O sea, el diente de león, tú lo soplas y esas pues semillitas o esos bigotitos, que prácticamente es eso, vuelan y donde caigan ahí va a crecer otra. Ajá, y así sucesivamente. Bueno, en cuanto... Perdón. Ya, es que se me estaba moviendo el micrófono, perdón. En cuanto a lo que es la reproducción sexual, pues es obvio el ejemplo que nosotros mayormente conocemos, no nada más en los seres humanos, vuelvo también con los seres, con los animalitos, ¿no? Aquí necesitamos, pues obviamente, vuelvo, muy independiente del aspecto social y psicológico que conlleva a el acto sexual, pues necesitamos tanto de una célula femenina o de un gameto femenino y de un gameto masculino. Ajá. En este caso es el óvulo y el espermatozoide, que cada uno tiene 23 cromosomas que al fecundarse o al unirse, en pocas palabras, formamos un pequeño cigoto de 40 un pequeño pero gran cigoto porque alberga a los 46 cromosomas en 23 pares. Ajá, y ocurre este proceso de fertilización donde ya el cigoto empieza a partirse primero en 2, luego en 4, luego en 6, luego en 8 y así sucesivamente hasta formar el embrión. Ajá, que va a tener pues información no solo de un progenitor, sino de dos. Por eso no es 100% fiel a lo que es el progenitor. Porque vuelvo a lo mismo, si uno sale así con su fenotipo, que es la apariencia física, idéntico a un progenitor, a lo mejor dentro de su genotipo, que es todo lo que conforma los genes, no sale igual, por ejemplo, al papá, ¿no? Vamos a hacerlo, así tenemos al bebé y siempre, nunca falta la abuelita, la tía Chenchis, ¿no? Que dice, ay, se parece mucho a su mamá. Y sí, a lo mejor en el fenotipo se parece mucho a la mamá, pero a lo mejor el papá, no sé, tiene alguna enfermedad congénita y no quiero decir que que sea esquizofrénico o que le va a salir un tercer ojo o algo así, ¿no? Que a lo mejor una enfermedad congénita es de que a lo mejor el papá tiene diabetes y que a pesar de que existen algunos métodos para liberar la diabetes, ¿qué tal si a lo mejor el embrión también la desarrolla? Ajá, tal vez no de bebé, pero sí en algún aspecto de su vida. Entonces, no es el fenotipo no es 100%, 100% perdón, igual que al del papá, pero a lo mejor el genotipo sí, ¿vale? Bueno, eso es una de las características principales de los seres vivos. Ahora, otra que es la irritabilidad. Y la irritabilidad es la capacidad de todo ser al reaccionar ante un estímulo físico o químico. Dentro de los físicos están la temperatura, la presión, por ejemplo, cuando te pica un mosquito,
Ajá, o cuando eres alérgico, más que nada, ¿no? Y bueno, diversas sustancias son ejemplos de estímulos químicos. Por ejemplo, yo, yo en lo personal, yo soy alérgica a la almendra. Yo no puedo comer almendras. Es muy triste eso. Pero no nada más es consumir la almendra. Si yo, por ejemplo, existen muchos cosméticos o muchos productos para el cuidado de la piel a base de almendra. Si yo me pongo una gotita, se me irrita la piel. Ajá. Eso sería un efecto químico. Pero por ejemplo aquí el puercoespín, ¿no? Que al percibir una amenaza en su entorno, él pues avienta las espinas, ¿no? Como que se pone nervioso y ¡pum! Le avienta todas sus espinas. O nosotros, cuando a veces no nos damos cuenta cuando un mosquito, perdón, pues anda así como, casi como avión, ¿no? Y si en una de esas no lo escuchas, porque también hasta eso, para eso son inteligentes, no los escuchamos, pues empieza esta parte de, ay, o sea, con sus propias alitas, nos provoca cierta irritabilidad en la piel y es cuando nos damos cuenta de que nos quiere acechar o que ya está en proceso de picarnos, ¿no? De estar extrayendo la sangre. Y pues lo matas y te deja la ronchita, que eso ya es más que nada por la acción de que te extrae la sangre, pero a veces sí, ¿no? Incluso no nos pica y ya tenemos ronchitas, porque esa es una acción que percibe nuestra piel en este caso. O también cuando las palomitas estas que son polinizadoras, es que no sé cómo lo conozcan en tu estado, pero son como maripositas mini y que tienen cierto polvito, ¿no? Que es doradito, que no es polvo de hadas, por cierto, que es polen. Suele soltarlo, ¿no? En el aleteo pues suele soltarlo y también eso a veces forma irritabilidad. Ajá, eso es a lo que conocemos y esa es otra de las características que nosotros tenemos como seres vivos. La adaptación, que es un proceso muy importante. Esto fue estudiado por Lamarck y bueno, la adaptación es un proceso de transformación fisiológica, morfológica o conductual de tal manera que se incrementa sus expectativas de un organismo, obviamente, a largo plazo para reproducirse, perdón. Hagan de cuenta que la adaptación pues técnicamente conforma parte del hecho de la supervivencia del más fuerte. Y sí, uno es selección natural, que gracias a Darwin pues llevamos a cabo ese proceso, pero otro es la adaptación. Ejemplo, aquí el de las jirafitas. La jirafita pues no era tan alta como nosotros la conocemos hasta ahorita, como Luis Miguel la jirafa, pero cuando necesitó de adaptarse porque pues el alimento estaba lejos de su alcance, fue modificando su estructura morfológica y social y morfológica y fisiológica, perdón, para poder obtener este alimento. Es por eso que a lo largo de las generaciones las jirafitas pues fueron modificando esto para obtener el cuello tan largo que es característico de ellas. O por ejemplo, si tú te vas a vivir a África, pues hace mucho calor y hay mucha sequía, ¿no? Tal vez a ti te cueste trabajo, pero si tú tienes un hijo allá, a lo mejor él se adapta mucho más a ti y así sucesivamente. Y su hijo va a tener mucho mejor adaptación y el hijo de su hijo también. Ajá. Eso es lo que se llama adaptación y no hay que confundirlo con evolución. Evolución es otra cosa. Ajá. Evolución es cuando vamos modificando nuestra estructura genética para fines de conveniencia de nosotros, de nuestra vida. Y aquí, o sea, es igual, pero aquí lo vamos a desarrollar poco a poco, la adaptación. Y bueno, otra de las características que tenemos como seres humanos, como seres vivos, pues es el movimiento. Y el movimiento es el cambio de posición que existe de un lugar a otro. Ajá. Ejemplo, la migración de aves. Bueno, prácticamente este concepto es muy físico porque es al final de cuentas un proceso físico. Ajá.
La migración de aves, por ejemplo, que siempre dicen, no es que va a volar hacia el sur o vuelan hacia el norte, y etcétera, etcétera, dependiendo de la época de año. ¿Por qué? Porque ellos buscan precisamente un clima para adaptarse, un clima más cálido, porque si se quedan en uno frío, pues se van de mineros y pues ya no pasa así como que la reproducción y empiezan a morir, porque también un exceso de muerte va a afectar lo que es la reproducción. Ajá, por ejemplo, cuando estamos cazando y los animales que están en peligro de extinción ya no se reproducen, pues sí, ahí muere una especie y pues es peligroso para el equilibrio, ¿no? Para el equilibrio ecológico. Pero bueno, el movimiento lo vamos a estar caracterizándolo, o uno de los ejemplos más importantes pues es la migración. Migración, también nosotros, ¿no? Por ejemplo, porque siempre que decimos migración, siempre es así como que nos imaginamos ahí una frontera y casi a los mojados o a los patitos, ¿no? No, por ejemplo, nosotros hacemos, porque recuerdo que biología no nada más es el aspecto biológico, sino también estudia un poquito el aspecto social, que obviamente hay ramas muy específicas para eso, pero por ejemplo, si a ti te ofrecieran un trabajo y que te dijeran, oye, pero el trabajo es para vivir en Canadá, y te quedas así de, oye, en Canadá hace mucho frío, pero pues me conviene ese trabajo, entonces y te mudas para allá, o sea, te dice la empresa, yo te pongo todo, te voy obviamente a cambio de todas tus habilidades, pues yo te pongo casa, o te pongo la mitad de la renta, o te ubico en, no sé, qué sé yo, ¿no? En un lugar propio de la empresa. Entonces te vas para allá y eso es una acción de movimiento, porque estás cambiando de un lugar a otro, y conforme lleva este momento del movimiento, este proceso conforme se lleva, también se puede llevar, por ejemplo, el de adaptación, porque aquí en México es un poquito más cálido que en Canadá, pero te adaptas porque lo necesitas para tu trabajo. Y si vas a hacer, por ejemplo, allá una vida, pues conoces un canadiense, una canadiense, como sea, y formas una familia. Obviamente si eres del mismo sexo que tu pareja, pues va a ser difícil reproducirse, obviamente, pero bueno, si llegas a reproducirte, pues ya estás cumpliendo ahí una parte, muy buena parte del ciclo de vida, ajá, y que vas a tener, por ejemplo, irritabilidad y vas a tener cierto tipo de características que llevan a lo que es la vida. Por eso es un proceso o son características de los seres vivos. Y pues bueno, muchachos, estos son los conceptos básicos de lo que es biología. Espero te haya gustado la clase, y en nuestras próximas lecciones vamos a estar abordando temas más específicos. Ajá, recuerda que son solamente 5 clases para que pues tú aprendas, ¿no? Conceptos muy básicos y muy puntuales, y que son conceptos que vemos a lo largo de nuestro día a día. O sea, es muy pareciera que biología, nada más es de la gente de ciencia en un laboratorio, pero no, sí los podemos observar. Y bueno, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima lección. Bye.